más de 3 años, exactamente. Así No, es. hombre, pues está muy bonito. Está Hay muy que muy organizar bonito. algo para... Está muy, muy bonito, aunque yo voy a decir algo aquí inadecuado. Yo prefiero Los Cabos. Lo siento. Lo siento. Silencio absoluto. Se oye un violín por ahí, silencio absoluto. Pero bueno, Fíjate que este yo es nada un más- país de Sí, libertades. Yo he estado solamente una vez en Los Cabos y sí está muy bonito. La verdad está muy bonito. Pero prefiero más porque el mar me gusta más el del Caribe. Indudablemente. O sea, ahí sí no te puedo criticar ni decir nada en absoluto, porque el mar, yo que no sé nadar, pues me gusta verlo. Y entonces Sí. el mar, este mar azul turquesa, acero, pesado de las costas de Baja California, Ok. de la zona de Los Cabos, o también hacia el mar de Cortés, por el otro lado. A mí me parece muy, Loreto. muy bonito. Ok, pero bueno, Jaime, ¿qué Bueno, te oye, mi querido parece Adrián, si hoy ¿qué vamos? nos trajiste? Porque preparaste algo especial para nosotros. Así es, definitivamente. Bueno, migración, Jaime, migración ilegal. Ese es un tema que ahorita acabas tú de tocar, de una de tus colaboradoras, de las colaboradoras de esta estación. Hizo una narración muy interesante y muy dramática de lo que está ocurriendo en la frontera con los migrantes, y yo creo que se ha estado diciendo mucho de esto en los medios mexicanos. Hay que visibilizarlo, tal vez para quienes no tenemos contacto con las áreas del flujo de los migrantes hacia Estados Unidos, no nos es tan, digamos, notorio lo que está pasando, pero en las fronteras, en el sur y en el norte de México, claro que sí, y en los puntos a través de los cuales ellos van viajando. Y yo ahora quise traer algo desde el punto de vista de los norteamericanos, Jaime. O sea, ya tenemos esto, sabemos aquí que se está opinando, etcétera, pero ¿qué están opinando en Estados Unidos los estadounidenses respecto al fenómeno de la migración ilegal, Jaime? Y traje unos datos muy interesantes de un instituto muy serio de investigación en los Estados Unidos que se llama el Pew Research Center. Este centro hace encuestas muy grandes, muy bien hechas, con gran rigor metodológico. Y bueno, pues entramos en la lámina número 2. Estos son datos de junio de este año, Jaime, una muestra representativa de ciudadanos norteamericanos o estadounidenses. En el mes de junio, 5,000 personas, poco más de 5,000 personas. Y ahora vamos incluso a esta traducción que hice yo libre de cómo se preguntan cosas a la ciudadanía norteamericana. El estudio está muy interesante, van a poder encontrar referencias a él en mi Twitter. Y la pregunta que hicieron estas personas a 5,000, o sea, Pew Research Center, la primera pregunta es: ¿cómo califica usted el trabajo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México para manejar la gran cantidad de gente que busca asilo? Y la escala era muy bueno, algo malo y muy malo. Y esto es junio, esto es la administración de Joe Biden. Y lo que tenemos, Jaime, de las respuestas de estos 5,000 norteamericanos, estadounidenses, es que para 39%, Jaime, está muy mal la forma en que está trabajando el gobierno de Joe Biden respecto al asunto de los migrantes en la frontera. Un 35% nos dijo que es algo malo, lo cual suma un 74%, y apenas un algo bueno 21% y un 2%. Ya tu corresponsal, que la escuchamos y vimos con mucha atención hace rato, hablaba de la politización del tema en Estados Unidos, Jaime. Y además con un personaje muy controversial, ¿no? Greg Abbott. Sí, Duro, ¿no? Greg Abbott, exactamente. Pero ahora vamos a ver y entender a qué audiencia es a la que le habla Greg Abbott. Es como si traducimos esto aquí en México, y en Estados Unidos es fácilmente, se abren los resultados de las encuestas. Mis homólogos en Estados Unidos, los colegas, siempre preguntan de dos formas de preguntar: ¿qué tan republicano eres o qué tan demócrata eres? Porque todo se divide así. Y ellos hacen dos preguntas. Aquí lo hacemos de otra manera para encontrar quiénes son de la 4T y quiénes no son de la 4T. Pero estamos acercándonos a un esquema muy parecido al de décadas atrás de los Estados Unidos, que es o rojo republicano o azul demócrata, ¿sí? Eso es así. Ya las elecciones vienen en el 24, en noviembre del 24 en Estados Unidos. Así que este tema es muy importante desde el punto de vista de las elecciones. La lámina número 3, Jaime, es la misma pregunta de cómo se está haciendo este trabajo, pero ahora abierta
por lo que piensan los republicanos y lo que piensan los demócratas. Y aquí es muy interesante, porque si esta misma pregunta la repitiéramos, ¿cómo es el gobierno, está actuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y dividiéramos entre aquellos que están a favor de López Obrador y en contra de López Obrador, lo que vamos a estar observando siempre es que algunos minimizan y otros maximizan las respuestas. Y esto queda muy claro en la lámina número 3. Para los republicanos es muy malo el trabajo de Joe Biden y su gobierno, 61%, y solamente para el 18% de los demócratas es muy malo. Aquí ya tenemos claramente estas diferencias en donde los demócratas tienden a minimizar los resultados de lo que está pasando en la frontera y los republicanos a maximizarlo. Es ya totalmente polarizado y este es un asunto que le va a pegar a México en todas las campañas en Estados Unidos. La siguiente pregunta, Jaime, es la número 4. Le preguntaron en Estados Unidos a las personas, la migración ilegal en este momento, ¿qué tanto representa un problema para el país? ¿Es un gran problema? ¿Es un problema moderado? ¿Es un problema pequeño o no es un problema? Muy interesante la forma de verlo en el pragmatismo muy norteamericano, de bueno, este es un asunto que nos interesa a los norteamericanos o no nos interesa, ¿es un problema importante o no es un problema importante? Y fíjate, Jaime, que nos encontramos en esta encuesta con que 47% de los norteamericanos entrevistados, estadounidenses, consideran que el asunto de la migración en la frontera ilegal es un gran problema para los Estados Unidos, 47%. 26% dijo que es un problema moderado y solamente un 6% nos dijo que no es un problema, ¿sí? No es un problema. Así que sí está en el radar de los estadounidenses esto como un problema que hay que atender. Nos vamos a la lámina 5, Jaime. Y esta misma pregunta, ¿qué tanto es el problema para el país?, se divide en esta lámina de manera muy interesante, en donde las respuestas, como vimos a nivel nacional en la encuesta, era 47% a nivel total de los entrevistados estadounidenses. Los republicanos y los inclinados hacia, este es un concepto muy interesante, Jaime, que en Estados Unidos le llaman leaners, y ahí es uno de los grandes campos de batalla en las elecciones. ¿Quién va a influenciar más a los leaners? Y los leaners, o los que se inclinan más hacia ser la parte republicana o se inclinan más hacia la parte demócrata. Y bueno, pues para los republicanos y los inclinados hacia el Partido Republicano, 70% dicen que es muy grande el problema, y en cambio al revés, los demócratas dicen que es apenas un 25%. Es exactamente esta dualidad de visiones de un mismo problema que tenemos también en México, Jaime. O sea, la misma situación tenemos entre la gente que es obradorista y no obradorista, pero bueno, el mismo presidente, nuestro presidente ha dicho, no hay que zigzaguear, dijo en alguna de sus, declaraciones que hace públicas, o estás con la 4T o estás con la revolución de las conciencias o no estás, sí. Quiere decir, estás en Aquí contra. No hay medias tintas. O sea, divididos, o sea, nos han polarizado tal cual está polarizada la población en los Estados Unidos. Y termino, Jaime, con esta que es muy interesante, la lámina número 6, y la pregunta que hicieron directamente allá es: ¿con cuál partido diría usted está más de acuerdo en relación a sus posturas sobre la inmigración ilegal? Totalmente de acuerdo con el republicano, algo de acuerdo con el republicano, algo de acuerdo con el demócrata y totalmente de acuerdo con el demócrata. Hay que dividirlos. Ya los colegas en Estados Unidos claramente preguntan todo según el color rojo o azul de la ideología o partidización en los Estados Unidos, y lo que nos encontramos es que mientras los que están de acuerdo con la forma en que está haciendo las cosas los republicanos, y este es el caso del gobernador que tú dices en Texas, pues claramente 25% están totalmente de acuerdo con las posiciones del republicano, y solamente de los demócratas, solamente hay un 11% que están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno demócrata. Así que el campo minado para las elecciones en los Estados Unidos, ahí está, y este es uno de los temas o issues, como le dicen en Estados Unidos, que va a ser muy utilizado una y otra vez, y México será, creo que también eso lo dijo el presidente o lo han dicho muchos más, una piñata
en la fiesta electoral de los Estados Unidos. ¿Con Así qué que reflexión esto es cierras, así. mi querido ¿Con qué reflexión Adrián? cierro? Con que lamentablemente en todos los países el asunto de la migración polariza completamente a los residentes en un país, llámese Suecia con respecto a los turcos o cualquier Alemania con respecto a todas estas migraciones, los italianos, y no somos ajenos a este grave problema que lejos de verlo con una arista humanitaria, ¿sí? Se está viendo generalmente como algo que es un peligro o como municiones para que los partidos políticos se ataquen unos a los otros. A mí me parece lamentable que no podamos salirnos de esa narrativa, de ese círculo vicioso de los unos contra los otros. Muy terrible, Jaime. Pues eso sería todo. Esto está obviamente en tu Twitter y está también en tu Twitter, ¿no? en X Adrián Encuestas, y ahí viene la referencia de dónde pueden encontrar el estudio de Pew Research Center. Gracias, Adrián. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Fuerte abrazo. Igualmente. Vamos.